Hola, vamos a continuar con la sesión 13 de la materia de Historia en el curso de Comipems. La sesión pasada vimos que después de la lucha armada renuncia Porfirio Díaz. Llega a la presidencia Ignacio I. Madero, pero no puede cumplir con las promesas de campaña y eso provoca nuevos levantamientos armados, principalmente de Zapata y Villa. Madero es traicionado y después ejecutado por Victoriano Huerta, quien usurpa la presidencia, lo que provoca un nuevo levantamiento armado. Cuando es derrotado Victoriano Huerta, Venustiano Carranza asume la jefatura de gobierno en 1914, pero es desconocido en la Convención de Aguascalientes, dominada por zapatistas y villistas. Ahora bien, continuaremos esta sesión hablando un poco de los presidentes de México entre 1917 y 1934. Primeramente, vamos a hablar de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza se levanta en armas en contra de la Convención de Aguascalientes y en 1916 convoca a un congreso constituyente, lo que da origen a la Constitución de 1917. Posteriormente, es elegido presidente de 1917 a 1920. Al término de su mandato, trató de imponer en la presidencia a su amigo Ignacio Bonillas, pero Álvaro Obregón, apoyado por Plutarco Elías Calles, se levanta en armas, pues él quería ser el presidente. Al verse casi vencido, Carranza huye en un tren hacia Veracruz, llevándose, por supuesto, el dinero de los fondos federales del país, consistentes en todo el dinero, así como en todo el oro y la plata del gobierno. Los rebeldes dinamitan las vías del tren, por lo que Carranza continúa su huida a caballo. Posteriormente, muere asesinado en Puebla en 1920 mientras dormía. Durante su mandato, mandó asesinar a Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919, cuando iba a tener una reunión con un general llamado Jesús Guajardo en la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos. Curiosamente, es su nombre de Guajardo el que asesina a Carranza en Puebla. Ahora vamos a hablar de Álvaro Obregón. A la muerte de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón llega a la presidencia y gobierna de 1920 a 1924. Recordemos que en aquellos tiempos el periodo presidencial era de 4 años. Durante este periodo se comenzó con el reparto de tierras y se puso un énfasis especial en la educación. El filósofo mexicano José Vasconcelos regresa al país y fue el secretario de la SEP con un plan amplio para construcción de escuelas rurales y formación de maestros. Es en este periodo que se les dio un apoyo muy grande a los mejores muralistas que ha tenido México, tales como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Al concluir su mandato, el presidente siguiente fue Plutarco Elías Calles, con quien establece un acuerdo para irse turnando en el poder, ya que la Constitución prohibía la reelección inmediata. También es menester mencionar que durante su gobierno, Álvaro Obregón mandó asesinar a Francisco Villa el día 23 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua, en una emboscada antes de llegar a su casa. Plutarco Elías Calles, también el llamado jefe máximo de la revolución. Este general gobernó de 1924 a 1928. Y aunque no fue de los principales líderes o caudillos militares, por su habilidad política se convirtió en el principal jefe del grupo político que gobernaba en ese tiempo, por lo que a esa época se le conoce como el Maximato. Al terminar su mandato, tal y como se había acordado
4 años atrás, se decidió que el siguiente presidente sería Álvaro Obregón. Álvaro Obregón resultó electo en las elecciones, pero antes de llegar a la presidencia fue asesinado el 17 de julio de 1928 en un restaurante llamado La Bombilla, allá por la zona de San Ángel, hoy en día parte de la alcaldía Álvaro Obregón, por un asesino solitario llamado León Toral, como protesta por la reelección. Por este asesinato, México se quedaría sin presidente y Calles designó a Emilio Portes Gil como presidente interino. En este periodo se da uno de los episodios más oscuros de nuestra historia, de la que se ha hablado poco de manera oficial. Con el pretexto de cumplir la ley, Calles ordenó cerrar las iglesias, las cuales, por esa ley, tenían la obligación de pagar una cuota al gobierno para poder ejercer su culto, generando un conflicto armado llamado la Guerra Cristera entre los seguidores de la Iglesia Católica, sacerdotes y feligreses, contra el ejército mexicano, donde se utilizó el fanatismo religioso y la manipulación política para los fines particulares de cada bando. Esta guerra terminó en 1929, cuando el Vaticano interviene como mediador para poner fin a este conflicto. La formación del Partido Nacional Revolucionario. Plutarco Elías Calles, después de la muerte de Álvaro Obregón, aprovechando su poder presidencial, decide formar un partido político para poner fin a las continuas luchas por el poder y para que no se repita lo que le pasó a Álvaro Obregón. Con la creación del partido, se pasa de seguir y obedecer a los caudillos para lograr sus propios intereses personales a estar regidos por leyes y por instituciones. El caudillismo en México aparece en 1810 con todos los caudillos o líderes que dirigen la lucha de independencia, seguido después por los de la Reforma. Desaparece por un tiempo en el Porfiriato, por obvias razones, pero reaparece en 1910, precisamente en contra de este sistema, el Porfiriato, pues. Vuelve a desaparecer en 1919 con el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, que es el actual PRI. Recordemos que a cada cambio de gobierno, desde la traición a Madero en 1913, hubo conflictos armados en México, lo que se conoció como la bola, ya que para el pueblo no era visible qué movimiento o qué lucha era la que seguía, pues eran revueltas de caudillos, donde cada quien peleaba para sus intereses o solo era por puro bandidaje. Los problemas y ambiciones, así como las diferencias políticas, se arreglaban con alzamientos y revueltas armadas, pero con la creación del partido se puso fin a las disputas armadas. Ahora la competencia por el poder se regulaba en el partido, siguiendo la línea directa del presidente Calles, quien era el que hacía los arreglos, quedando así comprometidos con el presidente por los favores recibidos. Calles, que hablaba de la necesidad de dejar de ser un país de caudillos, él mismo se convirtió en un caudillo. Ahora veamos cómo se pasó de la creación del partido PNR al presidencialismo. El Partido Nacional de la Revolución, el PNR, surge como una asociación de organizaciones políticas nacionales, locales y regionales, aunque se abandona la tendencia socialista. Posteriormente cambia de nombre en 1938 a Partido de la Revolución Mexicana. En 1946, es refundado como el Partido Revolucionario Institucional, que es el actual partido hoy en día. Este partido tiene como característica de estructura corporativa porque aglutina a los sectores obrero, campesino y popular como clientes de su maquinaria electoral. Es una estructura que se mantiene hasta nuestros días. Calles,
quien era el que hacía los arreglos entre los aspirantes a un cargo en el gobierno, no solo controla al partido, sino también controla a todo el país y adquiere un poder ilimitado, siendo él quien toma las decisiones en el poder, aunque éste ya no fuera presidente. Ahora bien, vamos a ver cómo se transforma el sistema presidencial en un sistema presidencialista. El sistema presidencial, que básicamente es el equilibrio con los otros poderes, se transforma en presidencialismo durante el maximato de Plutarco Elías Calles, teniendo las siguientes características: un poder excesivo en la figura del presidente, ilimitado y unipersonal, con el control del presidente sobre el poder legislativo y el poder judicial, en detrimento de esta división de poderes y en detrimento también de la autonomía de los otros órganos de gobierno. En este periodo del maximato, Plutarco Elías Calles, haciendo uso de ese poder ilimitado, impone como presidentes de México a los siguientes personajes: Pascual Ortiz Rubio, quien gobierna de 1930 a 1932, que paradójicamente renuncia a la presidencia precisamente por la injerencia de Calles en su gobierno, seguido posteriormente de Abelardo L. Rodríguez, quien gobierna de manera interina de 1932 a 1934, para poder terminar el periodo presidencial que dejó vacante Ortiz Rubio. Y por último, tenemos al general Lázaro Cárdenas del Río, quien gobierna de 1934 a 1940. En este periodo es cuando empieza el periodo presidencial de 6 años. Lázaro Cárdenas, cansado de la intromisión de Plutarco Elías Calles en las decisiones de su gobierno, lo expulsa del país en 1936. Y con esto, Lázaro Cárdenas tiene ahora la flexibilidad y la libertad para poder gobernar, siendo uno de los presidentes a los que se les recuerda con cariño y admiración. Bueno, jóvenes, hasta aquí les dejamos por esta sesión. Nos vemos la próxima. Hasta luego.